Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder. En esta ocasión, con la grata participación de mi colega Julio Escapa Pietra, para hablar sobre el tema de seguridad ciudadana. Julio, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Norman, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo y saludos a todo el público que nos está escuchando. Ya hay varios miles de personas que nos están viendo y otro gran grupo de gente que está diciendo me gusta. Pero además ya debemos empezar a suscribir gente en nuestra red de YouTube porque hay un crecimiento muy importante de nuestro programa. Adelante. Efectivamente, Julio, ya hemos llegado a 80,000 personas en la última publicación que tuvimos, lo cual es en realidad una alegría y un ánimo también para seguir produciendo este tipo de material que creo está gustando a mucha gente y bueno, hay que agradecer a los que nos siguen pues por este medio, ¿no? Bueno, Julio, el día de hoy quería conversar contigo un poco respecto al tema de la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué medidas realmente podemos tomar? Medidas duras, en realidad creo que la gente es lo que busca y creo que sería lo más necesario evaluar algunas propuestas, ¿no? A tu juicio, ¿por dónde empezaríamos con el tema de la seguridad ciudadana? ¿Cómo garantizamos que la gente cuando camine en las calles no sienta pues que que lo van a asaltar o que está expuesto a cualquier eh, ataque quizás intempestivo de la delincuencia, como es de lo que hoy se vive en Lima y en todas las ciudades grandes del país? ¿Qué La mano crees tú? dura es una frase que todo el mundo utiliza cuando hay una emergencia de seguridad, pero eso no es el tema clave. Tú puedes poner penas durísimas. El problema es cuál es el núcleo de la solución al problema del delito. ¿Cuáles son los núcleos? El primero, el más importante, sobre todo en la policía moderna, es la capacidad de investigación digital que tienes y la ventaja que te da sobre los criminales, la superioridad de información que tú puedes centralizar. Es absolutamente excepcional. Más aún, con el reconocimiento de caras, por ejemplo, en el caso de China, que tiene 990,000 cámaras en todas las ciudades del país y debe llegar a los 2 o 3 millones en los próximos años, pues no hay un solo chino que se le escape a la policía, porque te siguen en cualquier lugar sobre la base de reconocimiento facial. Entonces creo que hay una revolución tecnológica que tiene que ver también con la existencia de drones. Se te puede seguir desde el aire, cosa que no es perceptible para la mayor parte de los ciudadanos, o pueden asomarse a la ventana de tu casa para saber si estás ahí antes que la policía entre y tú lo recibas a balazos. O sea, hay cambios y el más importante es la capacidad de recojo de inteligencia. La inteligencia tiene una primera misión que es recolectar información, una segunda que es el análisis y una tercera que es el llevar a conclusiones de acciones estratégicas y tácticas, ¿no? Es decir, llegar a conclusiones. Y precisamente la inteligencia es el arma principal que deberíamos de fortalecer. Razón por la cual yo creo que la primera medida no es salir a hacer estado de emergencia o dispararle a la gente. La primera medida es crear un cuerpo de policía de investigación que debe empezar por fases. ¿Cómo sería esto? Justamente para aplicar la inteligencia, para dominar el escenario con mejor información que el adversario. Primera medida sería empezar a centralizar los cuerpos existentes y empezar el proceso de preparación de oficiales para llegar a tener a lo largo de los próximos 5 años 30,000 efectivos de policía de investigaciones. Hoy no llegamos a 10,000. Primera medida para que la policía sea capaz de hacer acción preventiva. Eso es lo que creo yo que es el comienzo de una reorganización de las fuerzas y además para golpear mejor aún de lo que ya se está haciendo a las bandas transnacionales que se han metido al Perú. Esto sería más o menos una idea como crear un FBI, ¿no? Pues sabemos, por ejemplo, que los Estados Unidos, una forma como controla internamente es a través de la inteligencia del FBI, ¿no? Y que evidentemente ayuda a recolectar información estratégica interna que permite, pues, mayor eficacia a la hora de actuar e intervenir, ¿no? ¿A eso te Contra la refieres? mafia había un grupo operativo, tú debes recordar a los Intocables, que era un grupo operativo, la DIVIAC, en buena cuenta la DIVIAC, era eso, que actuaba con los fiscales y entraba preventivamente a llevarse todo lo que podía de información y dejaba fuera de guardia a los principales criminales. Así cayó Al Capone, cayeron todos los que querían hacer el mal. Además de eso, tiene que haber, el equivalente del FBI sería una policía de investigaciones de élite, ¿no? Que no es la de las comisarías, no es la policía habitual, sino es restituir la antigua PIP. Ahora, Julio, Eso es. en este punto, permíteme una consulta. Yo entiendo que tanto para la CIA y para el FBI, que son dos de las muchas agencias que Estados Unidos tienen, pero que ayudan mucho al crimen internacional e interno, una de las características es que los que
trabajan en estas instituciones no necesariamente se forman como policías, ¿no? Sino que son profesionales de diversas ramas que son captados, entrenados y preparados para trabajar en esto, ¿no? O sea, al FBI y a la CIA, estoy equivocado. discúlpame, al FBI y a la CIA se entra siendo ya profesionales como el servicio diplomático, son grupos de élite. Y eso le da una gran potencia al trabajo porque están actualizados en los últimos conocimientos científicos y técnicos, lo cual permite alta efectividad. Un segundo problema es que además los grupos de delincuentes hoy día son industrias. Primer principio importante, que sería la segunda razón por la cual hay que reestructurar la inteligencia con unidades regionales y distritales y una infraestructura propia, que es el principio del FBI. Se separa de la policía de condados, estás hablando de un Estado federal como Estados Unidos, y no está involucrada en la acción en las comisarías, más que como una fuerza que entra en la investigación cuando la investigación tiene un carácter federal. O sea, tendría que haber una categoría de investigaciones que ellos asumen por su complejidad y porque son de grandes delitos, como es el narcotráfico y otros, que deberían de ser absorbidos por esta policía de investigación. Ellos no se van a dedicar a ver quién se robó tu celular, tienen que hacer otro tipo de labor. Entonces sería una institución que habría que anidarlo, quizás no en el Ministerio del Interior, sino en otro ministerio, quizás en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cómo lo ves esa parte? No. Mira, hay una excelente propuesta. Esto es obra de algunos ministros que yo he ido escuchando en los medios. Y hubo uno, cuyo nombre prefiero no decir, porque no sé si está comprometido todavía con esa tesis, que dijo algo muy inteligente. Dijo, la inteligencia no puede estar en las comisarías, porque se infiltra la información. Tampoco puede estar en la sede de la PIP, porque está muy lejos de la gente y de los delincuentes. Entonces sería lógico que, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho haya una unidad que funciona como una especie de comisaría de investigaciones, con inteligencia, con infraestructura propia, capacidad de interceptación telefónica, con todo, para poder controlar en ese lugar donde están las principales bandas y en toda el área este de Lima, donde hay un movimiento muy grande de extranjeros, de delincuentes, de robo, de todo, y podrían ellos entrar a actuar si estuvieran localizado en distritos. Él proponía 4 distritos de Lima, los más importantes, y luego también a nivel regional, porque la inteligencia tiene un gran problema en el Perú, que como está similar a las comisarías o a las unidades policiales de tipo regional, esa división incluso política no obedece a la lógica del país, porque las regiones policiales son menos que las regiones, ¿sí? Y son especializadas de una manera muy a la antigua, cuando el territorio era mucho más pequeño y no había esta necesidad de especializar, como estoy diciendo, la inteligencia. Creo que aquí es una medida clave, el descentralizar la inteligencia, convertirla en una operación independiente, aun cuando todavía en una primera etapa todos estos son cuerpos de la PNP que van a ir siendo preparados para el cambio, ¿no? Julio, cuando uno escucha o lee algunos de los planes de gobierno que presentan cada que hay elecciones nacionales sobre todo, uno no puede dejar de ver un patrón en todos ellos, y es que todos hablan que hay que reformar la policía, ¿no? Que hay que mejorar la policía, hay que reformar la policía, y creo que es vox populi que dentro de la policía hay algunos muy malos elementos que están haciendo mucho daño a la institución también, ¿no? Y lo hacen de hecho ineficiente cuando se requiere pues tener una policía creíble, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, si pensamos internacionalmente, con todos los defectos puede tener la policía chilena, por ejemplo, tiene mucho más respeto y legitimidad dentro del pueblo, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho también al control, en todo caso, interno, ¿no? ¿Cómo piensas tú que podríamos pensar cuáles serían las salidas para reestructurar el tema de la PNP? Creo que ahí hay un grave y un gran tema que se tiene que trabajar de manera más fuerte, ¿no? Mira, yo creo que lo primero es dejar claro que la policía debe dedicarse a lo que sabe hacer: perseguir el delito, investigar, ¿no? Y proceder a asegurar la seguridad de la ciudadanía en las calles. Su misión es esa. Sin embargo, ha sido fundada como un pequeño ejército. Tiene una estructura totalmente anticuada que hay que cambiarla. Por ejemplo, no es posible que la administración esté en manos de oficiales de la policía. La administración del hospital, la administración diaria de las comisarías, el llevar los papeles, todo eso son especialidades de gerencia que no pueden ser administradas por el personal mismo, porque tú ves, no llevan buen registro, ¿no? Muchas veces esto afecta a los informes que se envían a los jueces y fiscales. Hay además un problema de una gran demanda de la gente por cosas muy pequeñas, como certificado y otras que también se procesan en el mismo nivel en el cual están actuando los cuerpos policiales que están especializados. No puede ser. Entonces, hay una medida central que a mí me parece muy importante.
que es que siguiendo una estructura parecida a la de Servir, yo no sé si Servir va a seguir existiendo, pero creo que un servicio público especializado y profesional con concurso público de méritos podría asegurar cuerpos de trabajo tanto en municipios, regiones como en entidades como la policía, donde hay que administrar, por ejemplo, presupuestos especiales que requieren una calidad en la administración que no la puede dar el personal civil que hoy día está ahí, que mayormente son policías, ex policías y algunos civiles que son asumidos en los servicios policiales. Creo que esa es una primera medida que me parece clave, ¿no? ¿Eso permitiría, Julio, tener más policías en la calle de manera efectiva? Porque hay algunos Pero incluso esa es una consecuencia, ¿no? Esa es una consecuencia, pero secundaria. ¿Sabes lo que sería importante? Con eso tú empiezas a matar la corrupción, pues. Un gerente público, ¿cuánto gana? Menos de 12.000, no. Y gana hasta 25.000 soles si tiene un cargo de director. Pues bien, la gerencia pública en todo el mundo, en los municipios de Estados Unidos, en la policía de Estados Unidos, existe para poder garantizar que el policía se dedique a lo suyo. Además que con eso vas extinguiendo la corrupción poco a poco, que es un proceso progresivo, ¿no? Interesante lo que menciona, porque escuchaba hace poco un programa en donde mencionaba, pues, respecto a esto de los sueldos, ¿no? Y cómo es que el gobierno chino, por ejemplo, paga muy bien a sus gerentes y a la gente que dirige sus instituciones en los diversos niveles, ¿no? Al más alto nivel, a su burocracia, el gobierno chino lo premia, mejor dicho, con buenos sueldos, pero evidentemente esto atado a resultados, ¿no? Evidentemente no se puede negar que este país, por ejemplo, para... Mira, otro tema, si me permites, en esa misma línea, mi querido Norman, en esa misma línea, disculpa, te he interrumpido, creo. Sí, no, adelante, continúa. En esa misma línea es que la policía no administre el presupuesto, sino que lo administre justamente esta estructura crear. Una cosa es el presupuesto del Ministerio de Interior, que tiene que ser supervigilado por el ministro, que a mi juicio debe ser siempre civil, y debemos tener una administración de un fondo de fideicomiso para seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir fideicomiso? Es un fondo en el cual tú pones un acuerdo del directorio de ese fideicomiso, que es además con intervención del banco, y tiene que tener un cierto carácter de ser un órgano completamente limpio y ajeno a cualquier manipulación política. Tú pones ahí las 5 obras principales que quieres hacer, para que no te pase lo que ha pasado con el hospital de policía, que por lo menos hace 20 años está en reorganización, están que construyen edificios y todo, y no termina el proceso. ¿Por qué? Por la corrupción, por la ineficiencia, porque no es la labor, pues, de las personas que están a cargo de eso. Entonces, tiene que haber, por eso también, una administración de un fideicomiso que permita hacer inversiones. Mira, tenemos una experiencia muy valiosa en el Perú. En el año 2000, cuando se recibió destruido la Marina de Guerra y varias unidades a raíz de la lucha antiterrorista y el mal manejo del gobierno de Fujimori, no se había invertido, por ejemplo, en barcos. Entonces, en el Congreso, tomamos, y fue un zapateo terrible del gobierno de Toledo, que en ese momento estaba en el país, en el poder, sobre todo el Ministerio de Economía, que se opuso, pero lo hicimos. Sacamos del gas de camisea, establecimos una tasa que nos daba más o menos 500 millones de dólares por año. Y con ese dinero se compraron las fragatas Lupo, se reestructuró los tanques que estaban hasta las patas en todas las unidades del ejército, y se podría hacer exactamente lo mismo, siguiendo ese modelo, bien pensado, con un fondo que tiene destino específico, pues hacemos lo mismo. Ahí nos echamos a la mitad de los ingresos por el gas de camisea, por si acaso, no era poca plata. Y logramos hacer una reestructuración indispensable de nuestras Fuerzas Armadas que todavía dura, ¿no? Creo que es para invertir, ¿no? Ahora que mencionas las Fuerzas Armadas, evidentemente también es otro tema que siempre sale a la luz, ¿no? Cuando se trata de combatir el crimen, mucha gente lo pide, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, hay que ser claros también, es una de las instituciones con un nivel de aprobación y de legitimidad más alta dentro de la población peruana, ¿no? Hay gente que todavía confía en las Fuerzas Armadas, obviamente mucho más que en otras instituciones. ¿Qué rol tendrían ellas entonces? Porque hay mucho pedido a veces de que las Fuerzas Armadas intervengan, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe haber un espacio para las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo ves tú? ¿Cuál sería el rol de ellas? Porque, en mi opinión, deberíamos de ir hacia una Guardia Nacional con el tiempo, pero ahora es indispensable que entren las Fuerzas Armadas en medio de esta emergencia. Y luego la frontera también, ¿no? Las fronteras que nos han rebasado, creo que es muy importante. Te digo más o menos qué es lo que yo creo que es clave ahorita. Es el control de las fronteras, es el control de la infraestructura pública, pero lo más importante, a mi juicio, es la intervención en la Amazonía, que es una intervención que hay que organizar. Con todos los países amazónicos hay que tener una policía común y una serie de prácticas de los ejércitos que permitan contener el narcotráfico, ahí está el principal problema, en toda el área amazónica. Somos 9 países signatarios de la
del acuerdo amazónico y obviamente del tratado amazónico tenemos que tener una capacidad operativa que permita controlar todos los factores que están destruyendo la Amazonía, que son la minería ilegal, que son la tala de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay una buena línea para que entre la Fuerza Armada. ¿Y cómo entraría, por ejemplo, en las ciudades grandes? En mi opinión, debe haber un control. Aquí estamos empezando a decir varias tonterías, las ha dicho el señor Acuña. Propone, por ejemplo, que la Fuerza Armada ya lo están haciendo en Trujillo, se dedique a cuidar colegios, algo absurdo. Los colegios deben cuidar a los padres, familias, ni siquiera deben ocupar a la policía, hay que organizar a la Junta de Seguridad Ciudadana, ¿de acuerdo? Y a los licenciados para que puedan operar en la puerta de los colegios y solo tener unidades de intervención rápida de la policía, si no la policía se va a disolver en todos los colegios y peor aún el ejército. Creo entonces que la presencia del ejército debe ser en fronteras, como estamos diciendo, para controlar drásticamente el ingreso al país. Hoy día con $20 de ida y $20 de vuelta, cualquier ciudadano extranjero puede entrar y salir del Perú. Algo absurdo. Imagínate. Entonces, me parece muy bien esa medida, me parece que es un tema interesante, debería evaluarse. Ahora, has mencionado la participación de la sociedad civil. Colombia, si mal no recuerdo, tuvo mucho éxito en hacer que la ciudadanía participe en la seguridad y creo que esa es una llave que permite de manera efectiva luchar contra la delincuencia, ¿no? ¿Cuál sería, cómo ves el rol en todo caso que debe tener las comunidades? Yo vengo de Cajamarca, como comprenderás, el campo de Cajamarca, te vas a las afueras de Chota o el campo de cualquier provincia de Cajamarca y evidentemente es mucho más tranquilo de lo que uno puede imaginar, ¿no? Viviendo en Lima sobre todo. Y eso gracias a que existe, pues, estas organizaciones que son muy fuertes y que le ponen mano dura a la vigiato y a la delincuencia, ¿no? Y hay lo único que pero es mucho, mucho menor que en las ciudades o que aquí en Lima, ¿no? Ahora, hay que tener un cierto cuidado. Esa población. Hay que tener un cierto cuidado en lo siguiente, Norman. Es de que las rondas tengan una efectiva neutralidad. Porque ahí donde hay minería ilegal, o ahí donde hay tala, ¿sí? O ahí donde hay venalidad y capacidad de soborno, hay que tener mucho cuidado que no se vean implicados los líderes o los afiliados a las rondas en acciones también que son de protección de la ilegalidad. Ahí hay un tema que hay que manejarlo bien. Por eso existe la policía, porque se supone que debe ser más neutral, no debe estar contaminada y debe poder tomar. Y si entra el ejército, igual. Entonces creo que ahí hay que discutir esa participación ciudadana, ¿dónde debe ser? En mi opinión no es tanto en el área rural, que está básicamente controlada hasta donde podemos ver, hasta donde se puede controlar. Yo creo que es fundamentalmente en las grandes ciudades donde hay que hacer que la gente participe. ¿Y cómo participa? Mira, hay 50.000 personas en las juntas de seguridad ciudadana solamente en Lima. Pero resulta que esta gente llevada como una especie de equipo de relaciones públicas de los jefes policiales y no es utilizada como una fuerza de contención, de inteligencia, de dinámica a rodear la seguridad ciudadana. Algunos hacen rondas, pero esas rondas van a ser rápidamente avaliadas por el Tren de Aragua o el tipo de bandas que tenemos ahora. Así que hay que ir en una ruta de incorporación de esta población civil. El tiempo está que nos gana, pero quiero terminar con esta última reflexión en todo caso. Para que haya una mano dura, ¿tú crees en todo caso que debemos tener implementar temas mucho más duros, reformas constitucionales para que aquellos jefes de banda y del crimen organizado vayan cadena perpetua? ¿Por qué tienen que ser más pena más suave? Para ellos, es una barbaridad. Reforma del sistema carcelario, Julio, que creo que es una vergüenza que en el Perú muchos crímenes todavía se cometan y se dirijan desde las cárceles. De verdad. Bueno, pero ni siquiera hay cárceles, viejo. O sea, tenemos que hacer un cambio bien radical. Pero yo quisiera referirme a lo que dices tú. ¿Qué reforma constitucional tiene sentido? Hoy día están discutiendo en la prensa y se está discutiendo, se ha tenido que discutir en muchos ámbitos el hecho que se les ha ocurrido a los señores congresistas bajar la edad legal, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque hace varios años se intenta, a 16 años. Yo creo que debe ser a 15 como en Inglaterra, ¿ok? Pero la edad de inestabilidad, ¿no? Así es, la edad en la cual, además, yo creo que inclusive con el tiempo el Perú debería tener capacidad de voto a los 16 años, como es en otros países. Creo que ahí hay un tema. La ciudadanía debe ir unida a deberes. Servicio militar. La inestabilidad penal será a los 10, si mal no recuerdo. No sé eso ya, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ya sería mucho más discutible. Pero creo que hay una reforma constitucional en la cual no hay que contaminarla con una cadena perpetua pues, para los menores de edad, pues absurdo. Debe ser cadena perpetua, en mi opinión, para sicarios y jefes de bandas criminales.
O sea, ahí hay que ser muy severo. Como no lo vas a ahorcar, no lo puedes fusilar, entonces tiene que ser una cosa de juzgarlos con tribunales especiales. ¿Ah? Yo no creo que debemos repetir lo de los tribunales de la época del senderismo porque tuvieron toditos que volver a juzgar, ¿no? O buena parte. Creo que sí hay que hacer un sistema de tribunal especial que considera la flagrancia en ese delito, ¿ok? Permite que se pueda actuar rápidamente y tener al detenido interrogado y sancionado rápidamente. Creo que esa es la primera reforma constitucional, tiene que ver con la cadena perpetua. En segundo lugar, la declaratoria del delito de terrorismo para el crimen, no urbano, como están diciendo algunos en general, la policía es una tontería, sino terrorismo por los métodos, ¿ok? Por el uso extremado de la violencia. Ese es lo que define una posición terrorista, no es que sea ¿no? el tipo de delito solamente. Entonces, ahí hay que... Sí. Ahí, perdona que te corte, pero ahí habría que definir la palabra de terrorismo, ¿no? Porque el terrorista se entiende como aquella persona que comete crímenes y lo publica con el ánimo de buscar un fin político. Y creo que esta banda criminal lo que busca es un interés de ganar más plata nada más, ¿no? O si hay un tema político ahí a tu juicio. No, más que un tema político, es un tema de violencia contra la población y el Estado. ¿Eh? Eso sí creo. El matar, el sicariato, que es algo que no existía en el Perú, ¿sí? Es un tema realmente que cuestiona la autoridad del Estado, aterroriza a la población y es un extremo. Entonces yo creo que esos extremos, claro que hay que estudiar todo esto, yo creo que hay que ir con mucho cuidado en la legislación, pero, y yo hasta hace una semana no creía en lo del terrorismo urbano, ¿no? Y no creo hasta ahora que se llame urbano, pero creo que hay que tipificar el delito de una manera tal de que quede clara la esencia de que es un atentado contra la seguridad del Estado, no solamente es un atentado contra la seguridad en el sentido tradicional. Finalmente, Julio, para cerrar, que los presos se ganen, hermano, su comida trabajando. Ya basta de que un preso nos cueste más, 3 veces más que bancar los estudios de un colegial. Es una aberración. ¿Qué opinas Bueno, de ese este es un punto? tema, esta es una discusión en un país tan pobre como este, es una discusión a dar. Sí creo que el preso que tiene nivel económico debería hacerlo, pero creo que hay algo más radical, en mi opinión, que es hacer las cárceles, viejo. Hay proyectos listos de 10 cárceles en el Perú. Ni siquiera la DICA se pudo hacer, ¿sabes por qué? Porque le pusieron 3.000 millones de dólares de costo, o sea, 1.000 millones de soles de ese momento, cuando la cárcel solo valía 700. Entonces, ahí necesitas tener ese manejo que te digo de funcionarios neutros, como son los funcionarios de servir, u otra cosa similar, que se encarguen de hacer ese tipo de operaciones para asegurar de que en 5 años tengamos pues las 10 cárceles que necesitamos, que además se hacen con prefabricados. Ya las cárceles no tienen que fabricarse como si fuera un monolito de cemento, sino de manera prefabricada, con técnicas muy modernas y nadie se escapa de esas cárceles. ¿Eh? En fin, yo creo que la reforma, más que en bloque sobre la policía, que ya se ha intentado varias veces, lo que hay que hacer es una reforma de las estructuras para garantizar la seguridad inmediata de la población y en el camino ir estudiando, a ver, hacemos una policía de investigaciones, cómo la conformamos, dónde la conformamos y de qué manera la construimos. Igual pasa con lo que es las comisarías, cómo debe ser la comisaría moderna que el Perú necesita, digital, con una organización mucho más. Además, esa tontería de demoler las comisarías para construirlas de vuelta es una barbaridad que existe también en el tema de los colegios, tiene que ser todo prefabricado. O sea, que tú puedas tener en 3, 4 meses una comisaría. Acaban de construir un edificio no sé, en Estados Unidos me parece que ha hecho una firma china que lo han hecho en 32 horas. Imagínate, un edificio de 10 pisos. O sea que hay la tecnología para hacer las cosas rápido y hay que hacer un cambio, a mi juicio, tener una buena administración, un fondo de fideicomisos del cual no hemos hablado mucho, pero hay obras claves que hay que hacer, que no son obras de construcción, sino obras de digitalización. Bien. El tiempo nos ha ganado. Yo sé que tú eres peor que cualquier conductor de televisión de los que yo conozco, pero en fin, hermano. nos sometemos disciplinadamente. No, te agradezco por tu participación, pero me gustaría tu palabra final para cerrar este programa ya de una... Pedirle a todos los amigos que nos están escuchando, por favor, que se suscriban a nuestro canal y que por favor nos manden apoyo, porque ese apoyo es el que nos está estimulando a hacer este proyecto. Magnífico, Julio. Como siempre, un gusto y seguiremos hablando de temas de tanta importancia y te agradezco porque tu experiencia, tu conocimiento pone ideas frescas que creo yo son muy útiles y que la gente valorará evidentemente a la luz de la experiencia y esperemos pues que sin pensar que somos los dueños de la verdad, por lo menos proponemos algunas cosas que están abiertas a debate y que ese debate permitirá enriquecer y ojalá
sacar medidas que realmente contribuyan a frenar la ola de delincuencia en todo el país. Muchas gracias, Julio. Muy buenas noches. Gracias por participar. Buenas noches Muy a buenas noches. todos.